Y en esta mañana Él quiere recordarnos y llevarnos a recordar más que todo, como Él siempre lo hace, agarrarnos de la mano y llevarnos a recordar conceptos fundamentales para nuestras vidas con Él, porque lo que Él más desea es tener una vida con nosotros y que nosotros le permitamos a Él entrar a nuestra vida y que sea parte de nuestro día a día, de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones. Pero para que eso pase, tenemos que hacer ciertos cambios, más que todo de mentalidad, y por ende de ahí ya salen nuestras acciones. Pero este concepto que les quiero compartir es una de las cosas que o nos unen o nos separan de Él, o permite que tengamos más profundidad con Él o permite que tengamos más lejanía con Él. Y esta frase, que seguramente ustedes ya la han visto si hacen los manuales de nuestra iglesia, de fe de principio a fin, hace unos 2 años o 1 año si no me equivoco, hicimos el manual de fe que tenemos aquí en nuestra iglesia. Y esta frase de fe de principio a fin lo menciona casi en todos los días. No me acuerdo cuántos días son este manual, pero lo menciona casi en todos los días. Y a mí fue como que al leer esto me salían las letras y recobró mucho sentido, porque fue una llamada de atención de parte de Dios hacia mí, de esto de tener fe de principio a fin. Porque nosotros como cristianos, como personas que lo tenemos a Cristo en nuestro corazón e incluso queremos tener más profundidad con Él, tenemos fe, ¿ok? Y sabemos que la fe es parte de nuestra vida y sabemos que la fe es buena. Entonces no le tenemos miedo, más bien queremos más de eso. Pero esto de la fe es algo fundamental en nuestro caminar y en nuestro crecimiento con Dios. Y todos tenemos eventos y muchas ocasiones en que esto de la fe se pone en prueba. Y las pruebas vienen en diferentes etapas del proceso. Puede ser al principio, al medio o al final. Y por eso es tan importante esto de tener fe desde el principio hasta al final. Les voy a leer una porción de la palabra. Yo voy a leer la versión de NBI, si me pueden acompañar. Juan 13, del 2 al 8. Que seguramente muchos hemos escuchado esta historia. Acabamos de pasar la Semana Santa, las Pascuas, y justamente estos versículos suceden con Jesús en estas fiestas. En el versículo 2 del capítulo 13 de Juan dice: llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa Jesús, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó Simón Pedro, dijo: ¿y tú? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Qué estás haciendo, Jesús? ¿Cómo me vas a lavar los pies a mí? En el versículo 7: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo vas a entender más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús le contestó: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. En otra versión, el mensaje, que es una versión en inglés, dice, esta parte de no tendrás parte conmigo, dice: Jesús le respondió: no puedes ser parte de lo que estoy haciendo si no te lavo los pies. Es decir, si no confías en mí, aunque tal vez lo que está sucediendo, o tal vez lo que está pasando, o tal vez lo que estoy haciendo no entiendes o no tiene sentido, no podrás ver y no podrás ser parte de lo bueno que se viene. ¿Quiénes de nosotros quieren ser parte de lo bueno que se viene? Porque si tenemos a Dios en nuestra vida, sabemos, o al menos creemos, que lo que se viene es bueno. Y yo quiero ser parte.
Pero hay muchas cosas que no voy a entender, muchas cosas que en mi lógica humana no van a tener sentido, que voy a tener no solamente aceptar, no solamente creer, sino que también ser parte de eso. Y aceptarlo y decirle un sí a Dios. Porque si no, no vamos a poder ser parte de lo aún mayor que Él está haciendo. Y quiero que veamos bien un poco el escenario de estos versículos que acabamos de leer en Juan 13. Primeramente en el versículo número 2, en el versículo 2, que vemos lo que el diablo está haciendo. En el versículo número 2 dice: el diablo ya había incitado a Judas Iscariote para que traicionara a Jesús. El diablo ya estaba andando por ahí. Ya estaba, como nos gusta decir, fregando la paciencia. Ya estaba ahí, ya estaba rondando, incitando a traicionar a Jesús. Ya estaba rondando y buscando a quien engañar, como dice la palabra, buscando a quien devorar. Estaba ahí y ya había hecho algo. Ya estaba trabajando. Pero aún así, en la misma porción de la palabra, podemos ver que Jesús la tenía clara. Jesús no tenía duda, porque Él sabía quién era su Padre. En el versículo 3, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Él tenía claro y estaba seguro de que todo estaba bajo control para el Padre. Y que de paso, Él sabía que todo había salido de Dios y a Él volvía. Él estaba en paz. Sabía lo que venía, que era su muerte, pero Él estaba en total paz porque sabía quién era su papá. Él conocía a su papá. Él creía en su papá. Él confiaba totalmente con su papá. Entonces no solamente estaba, aquí podemos ver un escenario del enemigo haciendo de las suyas, y el otro escenario aquí de lo que le venía, lo que le esperaba a Jesús, y Él sabía lo que le esperaba. Pero vemos acá un escenario más grande, más profundo, más iluminado, por así decirlo, que era Jesús, que la tenía clara. Conocía a su papá, sabía que todo era de Él, por Él, venía de Él e iba a ir hacia Él. Paz total. Paz total. Así que con esto, porque Jesús la tenía clara, Él se levantó a hacer cosas sin sentido, por así decirlo, humanamente sin sentido, pero con mucho propósito espiritual. ¿No les suena? ¿A ustedes no han tenido situaciones, personas, ocasiones que no tienen sentido? Que no entienden qué está pasando. Y hay una promesa ahí rondando en los aires de que Dios tiene el control y de que Dios está presente y de que Dios hace. Y tantas promesas que podemos recibir de la palabra de Dios. Pero aún así, aunque las promesas están ahí, acá no tiene sentido. Pero aún así, Jesús, y eso me encanta, entendió que había un propósito espiritual mucho más verdadero, mucho más grande, mucho más fuerte que todas esas cosas sin sentido o feas que estaban pasando en esa cena, al menos. Pura fe de parte de Jesús. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Tengo que confesarles que este es mi versículo favorito de toda la Biblia. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Este versículo me ha sostenido en muchas ocasiones de mi vida. Y aunque es bonito, incluso bonito para postearlo, ¿sí?, en las redes sociales, muy bonito, pero es difícil. La verdad que es bien difícil. Porque ¿a quién le gusta andar a ciegas? ¿A quién le gusta no entender algo pero meterse a hacer algo? No comprender a alguien incluso, pero igual estar con ese alguien. A nadie.
Es algo incómodo, humanamente sin sentido. Pero esto es esperanza. Y esto a mí al menos me empuja, y creo que eso es lo que Dios quiere en esta mañana para nosotros, que nos empujemos y permitamos, igual que el Espíritu Santo nos empuje, a creerle sin entender. Porque como humanos nos encanta pedirle a Dios razones, nos encanta pedirle a Dios el por qué, nos encanta pedirle a Dios que entendamos. Y no quiero que entiendan mal, eso no está mal. Pero en muchas ocasiones Dios nos va a dar nada. Nada, silencio total. Y solo va a requerir de parte de nosotros fe. Ya sea fe para quedarse quieto o fe para avanzar, pero sin direcciones. Y sí, muchas veces Él ha dado direcciones específicas, pero también muchas veces no. ¿Y ahí qué tenemos que hacer? Es fe al principio y fe al final. En Santiago 1, del 2 al 8, esta vez les voy a leer en la versión NTV. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérelos como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Qué tal esa? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. En el versículo 3, bueno, primeramente, riámonos un poco que acá Dios nos pide que nos alegremos cuando estemos pasando problemas. ¿A ustedes les ha pasado eso? Alegrarse cuando están pasando por una prueba, por una dificultad, atravesando un momento oscuro, el desierto, silencio total, sin respuesta, sin salida. Creo que lo último que hacemos es alegrarnos, ¿cierto? Hacemos de todo, pensamos en todo, en soluciones, en cómo solucionarlo, en cómo cambiarlo, pero alegrarse muchas veces es lo último que pasa por nuestra mente y ni que hablar de nuestro corazón. Pero acá eso es lo que Dios nos pide. Y es un cambio de perspectiva. Al momento de que enfrentamos un problema, enfrentamos soledad, oscuridad, desierto, silencio, un cambio de perspectiva. Porque a veces cuando viene ese problema, lo primero que queremos hacer es solucionarlo. Lo primero en lo que ocupa nuestra mente y nuestro corazón es buscar soluciones. Y ahí es donde desde el principio perdemos, porque ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo nunca va a ser solucionar nuestros problemas, a diferencia de lo que la lógica humana nos dice, porque ese es el problema de Dios. Y no deberíamos quitarle su trabajo a Él, porque no hay nadie mejor que lo hace. Nuestro problema es nuestra posición ante los problemas, nuestra posición espiritual, confiar o no confiar. Y cuando tomamos una posición que no nos corresponde, como solucionar o no solucionar, ahí es donde comienzan las cargas innecesarias, ahí es donde comienza la ansiedad, ahí es donde comienza la angustia, muchas cosas que nos pueden acompañar en diferentes problemas. Pero eso no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que tomemos una decisión. Sí hay que tomar una decisión,
pero es confiar o no confiar, preocuparnos o no preocuparnos. Y aprovechar, como dice acá en Santiago, esta oportunidad de que es una oportunidad de desarrollar nuestra constancia y fe en Dios. Eso es un cambio de mentalidad total, un cambio de chip total, de 180 grados, que déjenme decirles que hace una diferencia increíble. No soluciona nuestros problemas, porque dicho sea de paso, Dios los soluciona cuando le da la gana y como le da la gana. Pero volvemos a lo de antes, no es nuestro problema, no nos preocupemos por eso. Y aunque esta mentalidad, esta posición no soluciona nuestros problemas, cambia cómo lo atravesamos y cambia si es una oportunidad de crecimiento espiritual o de estancamiento espiritual. Y hay que aprovechar esto, la oportunidad de desarrollar nuestra constancia y nuestra fe. Aquí mismo en Santiago también nos pide que nos aseguremos que nuestra fe sea solamente en Dios. Porque saben que a veces nuestra fe no está en Dios. Sino, tristemente, nuestra fe está en el hecho de que si me mantengo mi fe, voy a recibir lo que quiero. Nuestra fe a veces se mantiene o nos mantenemos en fe no por Dios y por nuestra fe en Él y que creemos en su poder y en lo que Él puede hacer, sino que nos mantenemos en fe porque pensamos y creemos que en su gracia, dicho sea de paso, muchas veces es así, pero pensamos y creemos que si me mantengo en fe voy a recibir lo que quiero. Pero Dios no nos promete eso. Nos promete que nos va a dar lo mejor. Siempre. Siempre nos va a dar lo mejor para nosotros. Pero déjenme preguntarles, ¿qué pasa si ese mejor es totalmente lo opuesto y lo contrario a lo que en primer lugar oramos, pedimos y nos mantuvimos en fe? Ahí es cuando empezamos a pensar, ay, Dios no me respondió, Dios no está de mi lado. Pero Dios nos respondió. Dios incluso capaz nos solucionó el problema, pero no fue de nuestra manera, que quisimos, que esperamos, que oramos, que tuvimos fe. Es una mañana para preguntarnos cuál es el motivo por el cual nos mantenemos en fe. ¿A quién le tenemos fe? ¿En quién confiamos? Porque yo puedo organizar un plan maravilloso y voy a tener fe y voy a orarle a ese plan, a esa agenda. Porque para mí no hay duda que esa es la mejor opción. Así que voy a mantener mi fe en mi plan. Y muchas veces es así. Es diferente ahorita como lo estoy poniendo ya, articulando, poniéndolo en palabras. Pero muchas veces nos encontramos en estas situaciones, teniendo fe en nosotros mismos, en nuestro plan, en lo que organizamos, en lo que deseamos, en lo que pensamos que es lo mejor. Y cuando ya lo tengo todo organizado, cuando ya lo tengo todo solucionado, ahí recién lo busco a Dios y le digo, ¿sabes qué, Dios? Tengo este plan, es buenísimo, es la manera, la solución. Así que, ¿qué te parece si yo creo que vos lo vas a hacer? Yo creo que vos me lo vas a dar. Yo creo que vos vas a acomodar todas las cosas para que esto que yo organicé suceda. Para que esto que yo pienso que es lo mejor o que me lo merezco o lo que sea, suceda. Suena feo. Pero ¿cuántas veces nos encontramos en esa situación? Yo de primera, como le dije al principio, esta palabra vino específicamente para mí. Y por eso en Santiago dice que tengamos cuidado. Ustedes háganse esa pregunta esta mañana. Su fe, ¿en quién está? Y podemos tener en muchas ocasiones fe en Dios, pero que en todas las ocasiones, de principio a fin, nuestra fe esté puesta en Dios. Porque yo puedo tener al principio fe, pero cuando voy caminando, como que hay cosas que no me gustan que están sucediendo, no tienen sentido. Dios, no era esta la manera, ¿por qué es esto? Entonces ya la fe o se va apagando
o se va cambiando de rumbo. Ya mi fe no está en Dios, sino que ya está en otra cosa, en otra persona o en mí misma. ¿Qué pasa si esa cosa que en primer lugar activó mi fe no es la manera de Dios? No es la respuesta de Dios. Pregúntense ustedes, ¿qué pasa? ¿Mantenemos nuestra fe? ¿Seguimos caminando? Porque tristemente, la mayoría de las veces, eso que activa nuestra fe comienza con un anhelo personal, con un deseo personal. A mí me ha sucedido muchas veces, recientemente. Lo que activa mi fe es algo mío y no es algo de Dios. Lo que activa mi fe puede ser una palabra, una promesa de su palabra. Pero como no es algo específico, sino que la palabra es, claman a mí y yo responderé. Yo sé, me agarro de eso. Entonces le voy a pedir lo que yo quiera, lo que yo anhele, y nada que ver con los planes de Dios, y Él me los va a dar porque tengo fe en esa palabra. Pero muy en el fondo, y creo que eso es lo que Dios me ha estado llevando a realmente buscar las intenciones más profundas de mi corazón. El por qué hago lo que hago, el por qué pienso lo que pienso, el por qué oro lo que oro, el por qué creo lo que creo realmente. Y ver si realmente mi vida, mi espíritu, mi alma están alineadas a Dios totalmente. Una vida de fe verdadera, una vida de fe es la que se mantiene encendida aún sin recibir lo deseado, lo orado o lo creído. Esa es la vida de fe. La vida de fe no es aquella que te va a dar todo lo que querrás, todo lo que pedís. Una fe verdadera, la que Dios nos pide. Ahorita leyendo Santiago, pero en muchos versículos de la Biblia, la verdadera vida de fe es la que se mantiene encendida sin recibir lo que queremos, o cuando recibimos muchas cosas diferentes, o cuando recibimos lo que humanamente y lógicamente sería una oración sin responder, pero sí fue respondida, solamente que no fue a nuestra manera. Una vida de fe es esa que caminamos, iniciamos con mucha fe, iniciamos encendidos, iniciamos con palabras, con promesas, pero vamos caminando y ya vamos en el medio y muchas cosas no tienen sentido, no están pasando. Lo que yo estoy pidiendo no está pasando. Están pasando muchas cosas, pero no lo que yo pensé que debería ser, no lo que yo pensé que era la manera. Pero una vida de fe es esa que estoy en el medio y sigo creyendo en Dios. No creo en mis maneras, no creo en mis planes, no creo en mis soluciones, no creo en las personas, no creo en mí misma, sino sigo creyendo en Dios. Como dice la palabra, aunque no veamos, no veo, pero sigo creyendo en Dios. No sigo creyendo en lo que en el punto A, por así decirlo, pedí, sino creo en Dios y sigo caminando y puedo llegar hasta el final y sigo sin ver lo que pedí allá, pero igual yo decido creer, porque nuestra confianza tiene que estar en Dios, no en la solución de problemas, no en la manera de solucionarlo, ni siquiera en las respuestas, en las preguntas respondidas o en las oraciones respondidas. En eso no tiene que estar nuestra fe, que como les decía, por la gracia de Dios, nuestro caminar de fe también tiene eso, tiene las respuestas de Dios, y Dios muchas veces nos da lo que le pedimos, lo que deseamos, pero eso es una añadidura, no debería ser el porqué de nuestra fe. Fe desde el principio hasta el final, sin olvidar el medio. Principio, medio y final. Fe en Dios, sin importar el resultado, porque confiamos que sus planes son mejores, y no lo hacemos de boca para afuera, porque yo me he encontrado en esa posición, diciéndole, cantándole,
Dios, creo en ti, tus planes son los mejores, poderosos, tú siempre nos das lo mejor. ¿Cuántas veces yo he dicho eso? He contado, he orado. Creo en ti, confío en ti, todo está en tus manos. Pero en nuestro corazón, esa oración, ese pedido, ese cántico, puede ser que no sea real. No usamos la fe como una manera de recibir lo que queremos, sino que nos mantenemos en ella con total dependencia de que Él haga lo que quiera a su manera y creyendo que es lo mejor. Porque tristemente yo he tomado la fe como una manera de manipulación hacia Dios para obtener lo que yo quiero o lo que yo pienso que es mejor. Y no lo he hecho con malas intenciones. Pero ahí demostramos que realmente nuestra dependencia de Dios, aunque lo decimos y lo oramos y lo cantamos, no es total. No es total. Hay cosas, áreas de nuestra vida que nos cuestan soltar. Hay áreas de mi vida que para mí es fácil entregárselas a Dios y yo me olvido. Dios, te entrego esto y ya vos verás. Pero hay otras áreas de mi vida que no es tan fácil soltar totalmente. Y hay áreas de mi vida que yo oro y digo, Dios, te lo entrego, confío en ti, pero mi mente sigue pensando las soluciones. Mi mente sigue pensando opciones. Mi corazón sigue cargado de esta área de mi vida que no he podido soltar totalmente. ¿Y saben qué? Nunca había entendido antes el pedido de Jesús de ser como niños hasta que tuve niños. Porque yo pensaba de una manera no superficial, pero por afuerita, de que Jesús nos pedía ser como niños porque son ingenuos, perdonan rápido, aman rápido también. Los niños hacen amigos rápido. Los niños son lo mejor, la verdad. Pero me di cuenta en el momento de que la dependencia de mis hijos hacia mí, cuántas preguntas me hacen al día o al minuto. Y no solamente cuántas preguntas me hacen, sino que ellos al preguntarme, no me preguntan porque, ay, mamá está ahí, entonces no hay nadie más a quien preguntarle, así que le voy a preguntar a mamá. No, ellos me vienen a preguntar a mí porque saben que mamá va a tener la respuesta. O creen que mamá va a tener la respuesta. El otro día estábamos haciendo tarea con mi hijo mayor, Feli, y la tele estaba encendida en como una imagen de Netflix. Y no me acuerdo qué palabra me preguntó qué significaba. Y mamá, ¿qué significa esta palabra? Y yo no tenía idea qué significaba esa palabra. Y yo le dije, no sé. Me miró así, ¿cómo que no sabes? Y yo, no sé, pues hijo, ¿no sabes qué significa eso? Y todavía con un tono, ¿no sabes qué significa esto? Y yo, no sé, mamá no sabe todo. Y se quedó así. Y yo ahí entendí esto que les menciono. La total dependencia de los hijos y la confianza que tienen los hijos con sus papás. Él no podía creer que mamá no sabía el significado de esa palabra. Y eso, a veces, esta dependencia y esta confianza y esta espera de ellos de que mamá lo sepa todo, mamá lo solucione todo, a veces, bueno, muchas veces, es muy abrumador. Pero déjenme decirles algo. Esto no es abrumador para Dios. Más bien, esto es la expectativa de Dios de nosotros hacia Él. Esta confianza total y plena y a ciegas. Y como que mi papá lo sabe todo. Mi papá lo va a solucionar todo. Yo no me preocupo de nada porque papá lo tiene todo solucionado y visto. Porque mis hijos, déjenme decirles, y si ustedes tienen hijos igual van a saber, no solo esperan, sino que saben que mamá y papá se van a hacer cargo.
Entonces ya no solamente es esperar. Ay, ojalá Dios solucione esto, Diosito, por favor, solucionarlo esto. Y es una esperanza en mí que Dios solucione este problema. Sino que saben, mis hijos saben que como sea, mamá y papá se van a inventar para solucionarlo. Se van a hacer cargo. Ellos no solamente no se preocupan del problema, sino que ni saben que hay problema. Esa es la belleza de ser niño. No se preocupan del problema porque no están enterados de que hay un problema, porque realmente están a ciegas. Andan a ciegas porque mamá y papá se hacen cargo. No están ni enterados que hay un problema porque total, el problema es papá y mamá, ¿cierto? Así debería ser nuestra vida con Cristo. No solamente no nos preocupamos del problema, sino que a veces ni nos enteramos que hay un problema, porque total es problema de Dios y Dios lo va a solucionar. Mis problemas se lo entrego a Él. Es una total dependencia. Y eso es lo que espera esta mañana Dios de nosotros. Una total dependencia. Es la única manera de vivir una vida plena con Cristo. Es la única manera de subir a otro nivel respecto a nuestra relación con Dios. La única manera. Una total dependencia en todas las áreas de nuestra vida, sin importar qué, sin importar quién. Una total dependencia. Fe no es creer que Dios va a hacer lo que nosotros deseamos. Fe no es creer que Dios nos va a dar respuestas según lo que nosotros queremos. Fe no es que Dios va a mover las cosas para que la agenda que nosotros hemos organizado se cumpla. Fe es creer que Dios tiene lo mejor para ti, sin importar qué es lo que deseas o no. Y por eso es tan importante el tema de la humillación diaria, varias veces al día. Humillarnos a nosotros mismos, humillar y soltar nuestros planes, nuestra manera de pensar, nuestra manera de solucionar. Y como vimos más adelante, hacer cosas sin sentido humanamente, pero con un propósito espiritual. Seguir los pasos de Jesús, porque eso fue lo que Jesús hizo esa noche. Muchas cosas pasaban esa noche. El diablo estaba tentando. Él iba a morir, pero él tomó una posición clara, sabiendo quién era su papá. Muchas cosas pasaban a su alrededor, muchas preguntas sin responder, muchas cosas sin sentido, mucho miedo, y se sentía en el ambiente. Hasta los discípulos no sabían qué estaba pasando, pero sabían qué estaba pasando porque ya Jesús lo había anunciado, pero igual no entendían. Y en el ambiente seguramente se sentía peor si el diablo estaba ahí rondando, tentando. Pero sin importar eso, sin importar si estaba al principio, en el medio, al final, él una cosa tenía clara, y era quién era su papá y de lo que podía hacer, y de que de él venía las cosas e iban a ir. Y eso fue lo que hizo que él se levante, tome su toalla y haga una cosa humanamente sin sentido. Y él aún lo hizo, lavó los pies de los discípulos. Y aún así vienen, que si me pueden poner el versículo 7. Hay una diapositiva con el versículo 7 de Juan 13. Aún así vienen y le preguntan: ¿qué estás haciendo? No puedes hacer eso, no lo puedo permitir. Y el que les responde, que es con lo que quiero que ustedes se queden esta mañana. En la siguiente diapositiva. Perdón. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Que nuestras oraciones de ahora en adelante no sean: ay, Señor, ¿qué estás haciendo? O Señor, respóndeme esto. O Señor, explícame esto. O como muy atrevidamente yo lo he dicho: decime qué primero, qué después, que todavía queremos paso 1, 2 y 3.
No importa si no entendemos. A veces es bueno que no entendamos, porque así no metemos mucho nuestra mano, nuestra mente. Pero aquí no se trata de preguntas sin responder. No se trata de entender. No se trata de lógica. No se trata de sentido. Y muy importante, no se trata de nuestros deseos, agenda y anhelos respondidos o hechos. Sino se trata de nuestra fe. ¿En qué tenemos nuestra fe? ¿Y de qué depende nuestra fe? Que nuestra fe no dependa de entender. Que nuestra fe no dependa de que si vemos que las cosas están avanzando, se están solucionando, o si están caminando y yendo hacia lo correcto. Que nuestra fe dependa de Dios y que sea hacia Dios. Y ahí en ese momento, cuando nos encontramos en ese momento que realmente tenemos total dependencia, así como los niños tienen total dependencia de sus padres, cuando nos encontramos en ese lugar, esta necesidad de buscarle sentido a las cosas, esta necesidad de buscarle respuesta a las cosas, va a menguar. Hasta incluso se puede ir. Porque en el momento que nos encontramos en este lugar santo, de total dependencia con y hacia Dios, ahí experimentamos su grandeza. Y otra vez recordamos algo que sabemos, pero tenemos que vivirlo y recordarlo: quién es nuestro Padre. Porque si en nuestro diario vivir, en cada momento, recordaríamos quién es nuestro papá, y si recordaríamos qué es lo que puede hacer, no nos preocuparíamos. No buscaríamos respuestas, pasos, ni soluciones, porque sabemos quién es papá. Así que yo creo que en esta mañana tenemos que hacer unas cuantas oraciones. Primeramente tenemos que pedir perdón. Pedir perdón porque nuestra fe ha estado en otra cosa, en otra persona o incluso en nosotros mismos. Y tenemos que pedir perdón por eso. Pero luego en la misma oración también pedir que eso sea algo real para nosotros. Que realmente no tengamos que entender. Que realmente no tengamos que ver que está avanzando la cosa para mantenernos en fe. El Espíritu Santo es el quien nos puede ayudar a mantenernos esa fe. Pero hay que pedirla. Y obviamente estar consciente de nosotros mismos. Muchas veces ni siquiera estamos conscientes de nuestro interior, de lo que es real, en qué realmente está nuestra fe, en qué realmente creemos, o qué área realmente es esa a la que no podemos entregar y por ende no podemos tener esta total dependencia que Dios nos está pidiendo esta mañana. Así que yo le pido que agachen su cabeza, que cada uno en su lugar ore, hable con Dios y ahí pidamos perdón. Pídale perdón usted a Dios por tal vez no confiar en Él totalmente, no entregar todas las áreas de su vida. Padre Santo, en esta mañana yo te pido perdón, porque muchas veces he tomado la fe como una manera de manipularte para obtener lo que quiero, lo que deseo. Perdóname por eso, Señor. Perdóname porque muchas veces he tenido el atrevimiento de pensar que mis planes son mejores. Tal vez inconscientemente, pero he pensado que todo esto que he planeado, la manera de solucionar los problemas, es a lo cual le tengo que tener fe, o que es el plan A. Perdóname, Señor, por eso. Perdóname porque me he olvidado quién eres tú. He dejado que mis problemas, mis necesidades tomen primer lugar. Y he pensado que solucionar aquellos problemas, solucionar aquellas adversidades, encontrar las respuestas a las preguntas sin responder, es lo más importante. Perdóname porque inconscientemente he tomado tu lugar. He querido hacer lo que a ti te corresponde. Perdóname porque me he preocupado tanto en eso que me he olvidado cuál es realmente mi posición. Perdóname porque por preocuparme tanto en solucionar ciertas cosas, he perdido mi posición.
Padre Santo, en esta mañana queremos aprender a tener fe desde el principio hasta el final y en el medio también, sin importar cuál es el resultado, sin importar de qué manera estás solucionando, sin importar de qué manera estás obrando. Yo quiero mantener mi fe en ti, no en las cosas, no en las personas, no en mí misma. Quiero tener una total dependencia en ti, sabiendo que como tú eres nuestro Padre, tú lo vas a solucionar. Sabiendo que como tú eres nuestro Padre, yo no tengo que saber de qué manera lo vas a solucionar. Solo tengo que saber quién eres tú, reconocer quién eres tú. Perdónanos porque no hemos reconocido quién eres tú, Padre Santo. Perdónanos porque muchas veces te he buscado por provisión y no te he buscado como quién eres tú, que eres el Dios proveedor. Perdónanos porque muchas veces te hemos buscado, te he buscado por las cosas que haces y no por quién eres tú. Quiero aprender a hacerlo cada día de mi vida y que mi relación contigo cada vez se profundice más y más y que mi fe esté en ti. Fe desde el principio hasta el final. Fe en ti, Padre Santo. Una total dependencia. Y ahí en donde estamos en sus asientos, ustedes saben, cada uno sabe qué es esa área que nos cuesta entregar. Entreguémosela. Padre Santo, yo te entrego a mis hijos. Te entrego a mis hijos, te entrego mi trabajo, te entrego esta persona que a veces es una carga. Te entrego esta persona, esta situación que yo pienso que es mi responsabilidad, que yo pienso que yo soy quien lo va a solucionar. Te la entrego, Señor, te lo entrego en tus manos y decido en esta mañana confiar plenamente en ti, que tú harás lo que quieras y eso va a ser lo mejor para mí. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de oportunidades y en esta mañana tomamos esa oportunidad de comenzar una nueva vida de fe. Que cada día mi vida esté entregada totalmente en ti, a ti. Te amamos, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.